Capítulo 8. Lalita lanzó un grito casi inconsciente de terror y despertó. Descubrió que estaba en su dormitorio de la casa Rotwin. A pesar de que las cortinas estaban corridas podía ver los muros blancos y plateados y los grandes jarrones con lirios y rosas que perfumaban la habitación. Estaba a salvo. Estaba en casa y ya no había razón para tener miedo. Le resultaba difícil recordar lo que había sucedido a partir del momento en que se encontró en brazos de los Rotwin y comprendió que el peligro de que la llevaran lejos de Inglaterra había pasado. Alguien le había desatado los tobillos y los Rotwin la cubrió con su capa. La había ayudado a subir a cubierta. Lalita recordaba que los oficiales, pistola en mano, mantenían alineados a los marineros del barco, pero los Rotwin se había apresurado a conducirla hacia una escalera de cuerda para que abordara un pequeño bote. Junto al navío donde la mantuvieron cautiva, había un barco patrullero en el que se mantenía a muchos hombres armados en cubierta a fin de evitar cualquier acto de violencia de la tripulación. Recorrieron el río hasta el embarcadero, donde esperaba el carruaje de los Rotwin. Él la había ayudado a subir y Royal saltó para arrellanarse en su regazo. Lalita se había mantenido serena entonces, pero la prueba de afecto del perro le hizo perder el control. Sin pensar en lo que hacía, se volvió hacia los Rotwin, ocultó el rostro en su pecho y empezó a llorar. Después de un corto silencio, cuando ya los caballos habían iniciado la marcha, escuchó que él le decía amable: «Ya todo terminó. Sabía que me salvaría», susurró ella. «Lo llamé con todo mi corazón, como en el poema, y yo la escuché. Eso me despertó, pero es Royal quien merece el crédito de haberla salvado. Se habría marchado si él no hubiera arañado la pared. Estaba dispuesto a hacer pedazos el barco, ya que Royal estaba seguro de que usted estaba allí». Lalita contuvo sus lágrimas y escuchó con atención mientras él proseguía. «Cuando llegué al embarcadero había bastantes barcos listos para zarpar con la marea de la mañana y me preguntaba en cuál estaría cuando Royal me indicó el camino». «¿Cómo lo hizo?». Empezó a moverse nervioso mientras olfateaba. «Un oficial me acompañaba, a quien ya le había explicado mis sospechas». «¿Cómo supo lo ocurrido?». «Se lo diré más tarde». Le pregunté al oficial qué barco había zarpado de allí y dijo que uno holandés, que ya se había hecho a la mar pero todavía estaba a la vista. Entonces abordamos la patrulla para seguirlo. Pensé que nunca lo volvería a ver. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lalita y le pareció que los Rotwin quería decirle algo. Pero él permaneció en silencio y la abrazó hasta que cesó de llorar, entregándole un pañuelo para que se secara la cara. Cuando llegaron a la casa Rotwin era todavía muy temprano, pero casi toda la servidumbre parecía esperar su regreso. Natty esperaba también, un tanto pálida, pero eficiente como de costumbre. Los Rotwin había conducido a Lalita hasta el vestíbulo, pero como comprendió que estaba muy débil para subir la escalera, la levantó en brazos. Parecía llevar consigo a una niña mientras la conducía a su dormitorio, donde la depositó en la cama. «Cuídala, Natty. Está exhausta. Necesita dormir». Se disponía a retirarse pero Lalita extendió las manos hacia él y susurró: «¿Se va?». «Debo dejarla un momento», dijo Lord Rotwin, pero le aseguró que estará bien protegida. «Nadie entrará en esta habitación sin permiso de Natty y dos de mis hombres de mayor confianza harán guardia afuera, no porque exista ningún peligro sino para que se sienta más segura». Le dirigió una profunda mirada y agregó con una sonrisa: «Confíe en mí. Le prometo que no la perderé de nuevo». Un súbito resplandor había iluminado los ojos de Lalita, como si esas palabras tuvieran un significado especial para ella, y después que él salió de la habitación Natty la ayudó a acostarse. Ahora, Lalita recordó que el aya le había dado algo de beber que sabía a miel y a hierbas, y comprendió que ese era el motivo de que hubiera dormido tan profundamente. Ya debía ser mediodía, pensó, y en aquel momento escuchó sonar el reloj del vestíbulo y contó las campanadas. 5. 6. 7. «No puede ser». Se incorporó y Natty, que estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, se puso de pie y se acercó a la cama. «Ya despertó milady». «¿Son ya las 7, Natty?». «Durmió bien». «Le ordenaré algo de comer». Natty tiró del cordón de la campanilla. «¿No puedo cenar con su señoría?».
Su señoría no ha regresado. ¿A dónde había ido? Pensó Lalita, pero no tuvo que preguntar para saber la respuesta. Debía estar ocupándose de las otras jóvenes que rescataron junto a ella y sin duda consideraba su deber asegurarse de que los tratantes de blancas fueran presentados ante la justicia. Cuando llegó la comida, que estaba deliciosa, Lalita logró comer un poco pues sabía que ello complacería a Natty. En realidad no tenía hambre. Todo lo que deseaba era ver a los Rothwin y averiguar qué había sucedido, pero más que nada, saber que estaba a su lado y que no había más horrores en su futuro. Deseó haberle dicho que estaba segura de que su madrastra era quien había arreglado su captura. También quería preguntar a Natty acerca de Elsie y Henry, pero pensaba que sería incorrecto discutir nada hasta que Lord Rothwin volviera. Cuando terminó de comer descubrió que no estaba cansada. Se había repuesto del todo. El sueño profundo y las hierbas, quizá, habían eliminado todos los efectos físicos de su amarga experiencia, pero había otros que sabía solo Lord Rothwin podría aliviar. Pasó el tiempo y Natty insistió en que se preparara para dormir. Le cepilló el cabello, le entregó un camisón limpio y se llevaron a Royal para su paseo nocturno. ¿Quién lo va a sacar?, preguntó temerosa Lalita. El propio señor Hobson. Lalita no pudo reprimir una sonrisa al pensar que el mayordomo cumpliría una tarea destinada a los sirvientes de menor rango. Cuando trajeron de vuelta a Royal, Natty se detuvo unos momentos en la puerta mientras hablaba con el mayordomo. Luego, al dirigirse de nuevo al dormitorio de Lalita no solo llevaba consigo al perro sino también un gran recipiente de plata con hielo donde reposaba una botella de champaña. Su señoría ya regresó, anunció. Ha vuelto, exclamó Lalita. Se reunirá con usted después de bañarse y cambiarse. Lalita, casi sin habla, respiró muy hondo. Le parecía haber esperado un siglo y sentía como si cada nervio de su cuerpo recobrara vida. Natty colocó la champaña junto a una mecedora y después recibió del mayordomo, que esperaba afuera, una fuente con 2 copas de cristal cortado. La dejaré ahora milady. ¿Se le ofrece algo más? No, nada, gracias Natty. Le agradezco mucho que haya permanecido aquí todo el día. Debió ser muy aburrido. Estaba muy ocupada elevando oraciones de agradecimiento porque la señora regresó a salvo. A Natty se le había formado un nudo en la garganta y Lalita sospechó que había lágrimas en sus ojos cuando se volvió hacia ella abruptamente. Le causó una profunda emoción comprobar ese afecto y agradeció, desde el fondo de su alma, que alguien se preocupara por ella. En cuanto Natty cerró la puerta, Royal saltó a la cama de Lalita y le hizo muchas carantoñas y ella tuvo la impresión de que también esperaba la llegada de su amo. Esperaron un largo rato. Luego Royal empezó a mover la cola. Alguien llamaba con golpes ligeros a la puerta de comunicación y sin esperar respuesta entró. Cuando Lalita vio a los Rothwin, le pareció que la habitación se iluminaba con cientos de velas. Él no estaba vestido como ella esperaba sino que llevaba puesta una bata de seda. Cerró la puerta tras él y se acercó con lentitud. Lalita tenía el cabello suelto sobre los hombros y estaba sentada bajo el dosel labrado, apoyada en los almohadones de encaje. Se veía pequeña y frágil, pero bajo el delgado material de su camisón resaltaban las suaves curvas de sus senos. Sus grandes ojos parecían llenarle el rostro y había en ellos una luz que él nunca había visto antes. ¿Está bien?, le preguntó Lord Rothwin. Usted debe estar muy cansado, contestó ella. ¿No le molesta la herida? ¿No ha hecho demasiado hoy? ¿Se preocupa por mí, Lalita? Por supuesto. Era su primer día fuera de casa y debió ser tranquilo. Creo que, dadas las circunstancias, debo recetar una copa de champaña para ambos. Allí está, indicó Lalita con la mano. Lord Rothwin sacó la botella del recipiente y sirvió el dorado líquido en las copas de cristal. Entregó una a Lalita y tomó otra para él. Celebremos que estamos juntos de nuevo, dijo. El tono de su voz obligó a Lalita a bajar la vista. ¿Bebemos por nuestra felicidad? Me gustaría hacerlo, contestó ella casi en un susurro. Lord Rothwin levantó su copa. Brindo porque siempre seamos felices, dijo con voz suave y bebió. Lalita tomó un sorbo y sintió como si un rayo de sol inundara su alma. Turbada al ver a Lord Rothwin de pie junto a su cama, alto e imponente, preguntó. ¿No desea sentarse? Tengo mucho que preguntarle, pero no quiero ser una molestia si está cansado.
Lord Rothwin volvió a llenar su copa antes de responder. No estoy cansado, pero como tenemos tanto que decirnos, estoy dispuesto a ponerme tan cómodo como sea posible. ¿Nos sentamos juntos como aquella noche en la cabaña? Sin esperar respuesta, se sentó en la cama al lado de Lalita con la espalda apoyada en las almohadas y las piernas estiradas sobre la colcha de encaje y satén. Lalita se estremeció al reparar en su cercanía. Él la había tenido en sus brazos cuando regresaban juntos del barco, pero en aquel momento ella se encontraba tan perturbada, que solo acertaba a pensar que estaba a salvo. Ahora estaba muy consciente de su presencia y, como lo amaba tanto, le costaba trabajo reprimir el impulso de ocultar el rostro de nuevo en su hombro. ¿Por dónde empezamos?, preguntó él. Cuénteme cómo me encontró. Desperté a las 2 de la mañana con la sensación de que usted me llamaba. Entonces me escuchó, exclamó Lalita emocionada. Estaba segura de que escucharía el llamado de mi corazón, para que me salvara. Cuando desperté oí gemir a Royal, dijo él, y luego explicó cómo había descubierto que la madrastra de Lalita había interrogado a Elsie y a Henry. Al oír mencionar a la mujer que la había atemorizado durante tanto tiempo, la joven tembló. Estaba segura de que había sido ella. Sabía que no me perdonaría. ¿Por qué usted no se quedó con Sophie en la casa Roth? No descansará hasta destruirme. Nunca lo logrará, pero lo ha intentado y persistirá. Después que las autoridades se hicieron cargo del capitán y de la tripulación que las mantenían cautivas a usted y a esas otras pobres jovencitas, arrestaron al dueño del barco, que sin duda es el cabecilla de la organización. Lo descubrieron. Oh, cuánto me alegro. En cuanto eso se arregló y se devolvió a las jovencitas a sus respectivas familias, prosiguió Lord Rothwin, visité a la señora Clement en la calle Hill. ¿La señora Clement?, tartamudeó Lalita. Nunca se casó con su padre. Hace tiempo inicié una investigación basándome en datos que usted había ido deslizando en la conversación inadvertidamente y que permitieron, atando cabos, hacerme una idea de cómo estaban las cosas. ¿Adivinó que había usurpado el lugar de mi madre? Descubrí con exactitud lo que hizo y cómo fingió que Sophie era hija legítima de Lord Studley, a fin de poder presentarla en sociedad, contestó él. Advirtió que Lalita se estremecía y añadió enseguida: pero ya no debe temerle. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto?, repitió Lalita con voz ahogada. Le informé que había una orden de arresto en su contra. Por el delito de usurpación de nombre estaba destinada a ser enviada a una cárcel en las colonias, y por el rapto y explotación de una menor con fines inmorales fue condenada a la pena de muerte. Hizo una pausa antes de proseguir. Sin embargo, como yo no deseaba que el nombre de usted se viera involucrado en el juicio, le brindé la oportunidad de escapar antes que llegara la policía. Le informé que un barco zarparía para Nueva Gales del Sur al mediodía, y que si lo tomaba, la orden de arresto solo se llevaría a cabo si algún día volvía al país. ¿Y accedió? No tenía otra alternativa. La acompañé hasta el muelle y tomó el bote que llevaba los últimos pasajeros al barco, que ya estaba listo para partir. La vi marcharse, continuó Rothwin, para asegurarme de que no intentaba ninguna treta en el último momento. Pero cuando el bote llegó junto al barco y empezaban a subir los pasajeros, se arrojó al río. Lalita lanzó una exclamación ahogada. La corriente era muy rápida y me temo que no pudo nadar. ¿Se ahogó? No había posibilidad de rescatarla. La corriente la arrastró antes que nadie se diera cuenta de lo que sucedía. A Lalita le costaba trabajo recuperar el aliento y Lord Rothwin, con mucha ternura, le pasó un brazo por la espalda y la acercó a él. Terminó la pesadilla. Nada hay ya que la amenace. Lalita escondió el rostro en su hombro. Es libre de lo que la hizo sufrir tanto estos últimos años. Ahora sé quién es. Sé que su padre era respetado por cuantos lo conocían y que todos querían a su madre. Él escuchó sollozar a Lalita y continuó diciendo: ambos deben haber deseado que fuera feliz y yo estoy decidido a que lo logre. Sophie. ¿Qué ha sido de Sophie? Lord Rothwin se puso un tanto rígido antes de contestar en un tono de voz muy diferente. Al principio pensé en obligarla a que fuera con su madre, pero como alguna vez significó algo para mí, le permití, cuando me lo suplicó, que se casara con Sir Thomas Whernside.
¿Cómo puede? Preguntó Lalita. Es un hombre horrible. Ella parecía muy dispuesta. Pero Whernside me dijo con franqueza que ya no puede pagar todos los lujos y extravagancias de Londres, así que se llevará a Sophie consigo a sus propiedades en el norte y es poco probable que alguna vez tenga suficiente dinero para regresar. Lalita permaneció en silencio durante un momento y después dijo. Pero usted la amaba, es tan bella. Le pareció que se producía un largo silencio, hasta que Lord Ruthven respondió. Anoche le pregunté qué le parecía más bello, si el cuadro sobre la chimenea o los dibujos que le regalé. ¿Recuerda? Sí, por supuesto. Y me dijo que los dibujos, porque los veía con el alma. Sí, eso dije. Compré esos 3 dibujos en especial porque cada uno de ellos me la recordaba. ¿A mí? Hay tanto en ellos bajo la superficie. El de Miguel Ángel tiene toda la alegría de vivir que muestra usted ahora. El paisaje es como su mente, fascinante e inquieta. Hizo una pausa para decir con lentitud. El rostro del ángel de Leonardo da Vinci tiene una apariencia etérea y mística que ningún hombre podría cansarse de admirar. No. No comprendo, repuso Lalita. Lo que quiero decir, mi amor, dijo él con suavidad tuteándola por primera vez. Es que no solo eres la persona más bella que he visto en mi vida, sino que tu belleza me fascina, me deleita y me inspira y que jamás me cansaré de contemplarte. No puede ser verdad. ¿Por qué me lo dice? ¿No has adivinado ya que estoy enamorado de ti? Notó el súbito resplandor que iluminó el rostro de Lalita y, mientras ella lo observaba con los ojos muy abiertos, continuó diciendo. Cuando vi el maltrato que había recibido, pensé al principio que era lástima lo que sentía, y al mismo tiempo surgió ese irresistible deseo de restaurarte, de reconstruirte y convertirte en lo que debías ser. Sus brazos se cerraron con más fuerza alrededor de ella y añadió. Comprendí, por instinto, que bajo las cicatrices y heridas que te habían causado yacían una belleza y un tesoro inapreciables. ¿Estás seguro? Tartamudeó Lalita. Muy seguro. Esto es solo un sueño. Él sonrió ante el terror casi infantil que reflejaba su voz. No es un sueño, pero tenía miedo de decírtelo, preciosa mía, porque no deseaba asustarte más de lo que ya estabas. Pero te amo, y no me puedo arriesgar a perderte una vez más. Lalita levantó los ojos y supo que decía la verdad y, con un suave gemido, volvió a ocultar la cara en el hombro de él. La única manera en que puedo sentirme seguro es que permanezcas a mi lado siempre y a todas horas, de día y de noche, Lalita, como mi esposa. Ella no respondió, pero él sentía el tumultuoso palpitar de su corazón a través de la bata de seda que llevaba puesta. Con mucha suavidad, le levantó la barbilla para obligarla a mirarlo. Te amo, querida. Y ahora dime lo que sientes por mí. Lalita enmudeció por un momento, pero al fin exclamó. Te amo. Creo que te amé desde que me besaste. Pero nunca me atreví siquiera a soñar que llegaría a ser algo para ti. Jamás olvidé tus labios. Eran suaves y temblorosos, pero en ese momento comprendí que aquel beso era diferente a todos los que había recibido. Inclinó la cabeza hacia ella y preguntó con ternura. ¿Descubrimos si es tan maravilloso como lo recuerdo? Los labios de ella lo esperaban, y cuando sus bocas se unieron, Lalita pensó que aquello era lo que siempre había soñado, pero jamás imaginó que le sucedería. Al principio, los labios de Lord Ruthven fueron tiernos, pero exigentes, y cuando advirtió que ella respondía y la sintió vibrar con el mismo fuego que a él lo consumía, se volvió más posesivo y apasionado. Al levantar la cara advirtió que el rostro de Lalita, transfigurado por su amor, resplandecía con una belleza inusitada. Mi preciosa, mi amor, exclamó con voz trémula y ronca. Te haré feliz y te protegeré y te cuidaré para que nunca nada te haga daño. Te quiero, murmuró Lalita, pero eres tan maravilloso que temo fallarte. Lord Ruthven sonrió. No debes temer eso. Te necesito como jamás necesité a ninguna mujer. Vio la pregunta que asomaba a los ojos de Lalita y continuó. Las mujeres siempre han esperado algo de mí, de una u otra forma, así que estaba dispuesto a darles lo que pedían, pero siempre sentí que hacía falta algo más. Y la noche que pasamos en la cabaña comprendí lo que era. ¿Qué es? La protección que una mujer brinda a un hombre cuando lo ama de forma total y completa. Como creo que tú me amas. Su voz se hizo más tierna al añadir.
Cuando desperté y me encontré rodeado por tus brazos y con la cabeza sobre tu pecho, comprendí que jamás había recibido de una mujer la sensación de estar rodeado de su amor y de que ella deseara protegerme, aunque no supiera de qué. Deseaba protegerte. De todo lo malo y desagradable de la vida. También pensé. Lalita titubeó y desvió la mirada. Continúa, pidió Lord Rotwin. ¿Qué eras? Casi como mi hijo, susurró ella. ¿Y qué debía? Defenderte del sufrimiento y la soledad. Él lanzó una exclamación de triunfo. Mi preciosa, mi adorada, exclamó. Eso fue lo que presentí que pensabas. Algo instintivo dentro de mí me indicó que eso era lo que siempre había deseado de una mujer, pero no sabía cómo expresarlo. Acercó sus labios a ella, pero antes que la besara, Lalita dijo con voz muy suave. Tal vez fue entonces cuando mi corazón llamó al tuyo. El llamado que escuché era el del amor, que será nuestro durante toda la vida. Cuando él la besó de nuevo, a Lalita le pareció que sus labios eran más insistentes, más apasionados que antes. Él quería de ella algo más, y aunque Lalita no sabía con certeza en qué consistía el acto supremo del amor, ansiaba rendirse a él por completo y sin restricciones. Eran un solo cuerpo, una sola alma, y ella sentía que él también se le entregaba. Eran una sola persona. Se habían fundido en un solo ser y el amor había contestado al llamado del corazón.